Father, Padre, we ask that you would again speak to our hearts, pedimos que otra vez tú hables a nuestros corazones, that Lord, you by your Spirit would affirm in our minds the importance of your word. y Señor, que por tu Espíritu tú afirmes en nuestras mentes la importancia de la palabra. Lord, if there's any question in our mind whether or not this is the best way to do ministry, Señor, que no haya ninguna duda en nuestra mente de si esta es o no la manera correcta de hacer ministerio. we ask that you would just burn it into our hearts. We Sí. must be in your word. Señor, pedimos que pongas esa carga en nuestro corazón, que debemos estar en tu palabra. So we sit before you again Y que nos sentamos delante de ti otra vez, as your sons and daughters, just saying, teach us, como tus hijos e hijas, y solamente decimos enséñanos, remind us, recuérdanos, correct us, corrígenos, strengthen us. fortalécenos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So we're supposed to be into chapter 4, and we're going to get there in just a moment, but I'd like to back up into chapter 3 for a moment. Se supone que vamos a ver el capítulo 4, vamos a ir ahí en un momento, pero quiero que retrocedamos un poco por un momento al capítulo 3. Paul is, again, giving these exhortations to Timothy, Pablo está una vez más dando estas exhortaciones a Timoteo, and he warns him in verse 13 y él le da una advertencia en el versículo 13, that a time is coming when false teachers and imposters are going to grow worse and worse. que va a venir un tiempo donde los falsos maestros y los engañadores van a ir creciendo y creciendo, I think we are in those days. y creo que estamos en esos días. I think we're in the worst and worst days. Creo que estamos en los días más y más malos. He says this is coming. Él dijo, esto viene. But then in verses 15 and 16 and 17, he talks about what Timothy's going to do. Pero luego en los versículos 15, 16 y 17, él habla acerca de lo que Timoteo va a hacer. In verse 13, the impostors are going to come. Versículo 3, él dice, los impostores van a venir. However, verse 14 is, but you, Sin embargo, el versículo 14 dice, pero you're different than these impostors. tú eres diferente a estos impostores. You have a different way of thinking. You have a different way of ministering. Usted tiene una manera diferente de pensar, tiene una manera diferente de ministrar. And you must continue in the things that you have learned. Y usted tiene que continuar en las cosas que usted ha aprendido. You don't need new stuff. Usted no necesita cosas nuevas. You need the old stuff. Usted necesita las cosas viejas. You need that which you have heard from the very beginning. Usted necesita eso que usted ha escuchado desde el inicio. And this is what you need to pass on. Y esto es lo que usted necesita transmitir. And he then talks about the scriptures. Y luego él habla de las escrituras. And let's read verse 16. Vamos a leer el versículo 16 and 17. 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. All of scripture, Toda la escritura, Genesis to Revelation. desde Génesis hasta Apocalipsis. Now granted it wasn't completed at the time in which Paul stated this, Ahora, es cierto que no estaba completa en el momento cuando Pablo dice esto, but that is scripture. pero esa es la escritura. And what we find out is that this scripture has come to us by inspiration of God. Y lo que nos damos cuenta, o lo que encontramos, es que esta escritura nos ha llegado a nosotros por inspiración de Dios. This wasn't the inspiration of men. Esta no fue la inspiración de los hombres. You know, this is when we talk about inspiration, we're not talking about somebody who sees a beautiful sunset and feels inspired to paint. Ahora, cuando hablamos de inspiración, no hablamos de alguien que ve un atardecer precioso y se inspira a pintar. It's a different kind of inspiration. Es un tipo de inspiración diferente. This is an inspiration Esta es una inspiración that comes from God. que viene de Dios. And actually the word inspiration in the Greek language Y en realidad, la palabra inspiración en el idioma griego comes from two words. viene de dos palabras. Theo, Theos, which is God, que quiere decir Dios, and Pneustia, enustia, which is breathed. que quiere decir exhalado.
And so he's saying all scripture is God-breathed. Entonces, él lo que está diciendo es que toda la escritura fue exhalada por Dios. God has breathed out in the holy scriptures what we are to think about salvation and relationships. Dios ha exhalado o ha soplado de su boca en las escrituras todo lo que nosotros tenemos que pensar acerca de la salvación y demás en toda la escritura. This is what God thinks, Esto es lo que Dios piensa and that's what we should think. y eso es lo que nosotros deberíamos pensar. If your opinion does not line up with the Word of God, Si su opinión no está alineada con la palabra de Dios, then your opinion must bow before the Word of God. entonces su opinión debería inclinarse ante la If palabra the de whole Dios. world was to gather against the Word of God, Si todo el mundo se une contra la palabra de Dios, let God be true and every man a liar. deje que Dios sea verdadero y todo hombre mentiroso. This is the truth. Esta es la verdad. This has come from God. Esto viene de Dios. He has breathed this out to us. Él nos ha dado esto a nosotros desde su aliento. The actual process, though, of writing Scripture down, El proceso real de escribir la escritura it's a theological term called inscripturation. es un término teológico que más o menos se traduce como inscripturación. It just simply means the process of recording the revelation. Y simplemente significa el proceso de registrar la revelación. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? It means not only did God put his thoughts into the mind of men, the prophets, Quiere decir que no solamente Dios puso sus pensamientos en las mentes de los hombres, de los profetas, but he also oversaw the process as they wrote the scriptures or spoke those scriptures and then they were recorded. sino que también Él supervisó el proceso mediante el cual ellos escribían la escritura o hablaban la escritura para que alguien más la escribiera. You might want to write down 2 Peter 1:21. Usted tal vez quiere escribir en sus notas 2 de Pedro 1:21. It says, "For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit." Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o movidos por el Espíritu Santo. That word moved is the Greek word pharaoh. Esa palabra inspirado, que también puede ser movido, es la palabra griega pero, And it just simply means to be carried along. y significa simplemente ser llevado. The inspiration came to the prophets, La inspiración vino a los profetas, that revelation from God. esa revelación de parte de Dios. And then as they wrote it down, as they spoke, God was carrying them along in that process. Y luego mientras ellos la escribían o mientras ellos la hablaban, Dios los llevaba de la mano durante el proceso. And so the logical conclusion Entonces la conclusión lógica that we have the God-breathed Word of God, que tenemos la palabra que salió desde el aliento de Dios, that He carried men along in the process of writing it, que Él llevó a estos hombres de la mano en el proceso de escribirla, it brings us to the conclusion that the Word of God is inerrant. y nos lleva a la conclusión que la palabra de Dios es inerrante, o sea, no tiene errores, Without error. sin errores. That only makes sense. Y eso tiene sentido. If God has given us His revelation, Si Dios nos ha dado esta revelación, then we should expect that He's been truthful with us. entonces nosotros deberíamos esperar que Él haya sido verdadero con nosotros. The thoughts were not the thoughts of men. Los pensamientos no eran los pensamientos de los hombres. God breathed His revelation into them. Dios sopló esta revelación en el interior de ellos. And then He carried them along as they inscripturated or as they wrote and spoke the Word of God. Y luego Él los guió mientras ellos la inscripturaban o la escribían la palabra de Dios. And so we have something that is inerrant. Entonces tenemos algo que es inerrante. Now, it doesn't take long for somebody to ask the question, Ahora no pasa mucho tiempo antes de que alguien haga la pregunta. well, that was when they wrote it down. Bueno, eso fue cuando ellos la escribieron. What about today? ¿Qué tal hoy en día? Now, we do not have any original writings of the New Testament. Ahora, nosotros no tenemos ninguna escritura o ningún manuscrito original del Nuevo Testamento. We don't have the original
autograph of 2 Timothy. Nosotros no tenemos la firma original en Segunda de Timoteo. We have copies of the original. Lo que tenemos son copias de los originales. Copies of the original are called manuscripts. Las copias de los originales se les llama manuscritos. And that's true of all ancient documents, Y eso es verdadero para todos los documentos antiguos. dependent upon manuscripts. Ellos dependen de los manuscritos. Now, first, somebody might be concerned about this, Ahora, en primer lugar, alguien podría estar preocupado por esto. but there is no question about doctrine or how we should live our life. Pero no hay ninguna duda acerca de la doctrina o de cómo deberíamos vivir nuestra vida. We know that what we have in our laps today is an accurate representation of that original inspired writing of the prophets. Sabemos que lo que tenemos frente a nosotros hoy es una representación original del pensamiento de Dios. And I'll just give you two ways in which you can know this. I'll give you three, actually. Le voy a dar dos, en realidad tres formas en las que usted puede saber esto. Number one, we can compare what we have in Scripture Número uno, podemos comparar lo que tenemos en la Escritura to other ancient writings. a otras escrituras antiguas. Do you know that you could take the New Testament and you could eradicate every copy of it on the earth, ¿Usted sabía que usted puede tomar el Nuevo Testamento y erradicar todas las copias del Nuevo Testamento de la tierra? no more manuscripts, No más manuscritos. and you could recreate Y usted podría recrear the New Testament, el Nuevo Testamento. and not from memory. No de memoria. You could recreate it by the writing of the church fathers. Usted podría recrear el Nuevo Testamento por los escritos de los padres de la iglesia. They quoted from Scripture so frequently in their writings Ellos citaban la escritura tan frecuentemente en sus escritos that we effectively have the entire New Testament written in their sermons. que efectivamente nosotros tenemos la totalidad del Nuevo Testamento escrito en sus sermones. Another way in which we can know that what we have is accurate Otra forma en la que podemos saber que lo que tenemos es veraz is because there are thousands of manuscripts for the New Testament. es porque existen miles de manuscritos para el Nuevo Testamento. So it's not like we just have one copy. No es como que solo tenemos una copia. We have thousands of copies. Hay miles de copias. And in terms of looking at ancient literature, Y cuando vemos la literatura antigua, there's no document that comes even close to the number of manuscripts that we have for the New Testament. no existe un solo documento que se le acerque a la cantidad de manuscritos que tenemos para el Nuevo Testamento. It stands head and shoulders above all else. El Nuevo Testamento está muy por encima de cualquier otro. All other historical documents are embarrassed when they are compared to the New Testament. Cualquier otro documento histórico siente vergüenza cuando lo comparan a la par del Nuevo Testamento. Now, when you have a great number of manuscripts, Ahora, cuando usted tiene una gran cantidad de manuscritos, you can compare them to one another. usted puede compararlos unos con otros. And you can correct any mistakes that were maybe made by the copier. Y usted puede corregir cualquier error que puedan haber hecho las personas que los copiaban. Have you ever made a mistake when you're trying to say something? ¿Usted alguna vez ha cometido un error cuando está tratando de decir algo? Come on, let's be honest. Have you ever sent an embarrassing text message? Seamos honestos, ¿en algún momento usted ha enviado un mensaje de texto que le da mucha vergüenza haberlo mandado? Yeah, I have sent some text messages that I'm like, oh my goodness. I hope that person never passes that on. Yo he mandado mensajes de texto que yo los veo y digo, ay Señor, yo espero que nunca nadie pase eso a otro. One little vowel can make a whole lot of difference in a word, can't it? Una pequeña vocal puede cambiar todo el significado de una palabra, ¿o no? Did you do it on purpose? ¿Usted lo hizo a propósito? But if you were to send that same text message 10 times, Pero si usted va a enviar ese mismo mensaje 10 veces, do you think we could correct your mistake on the one time you got it wrong? ¿usted cree que podríamos corregir su error en esa única vez que usted lo tuvo mal? Well, I sent this message 10 times. One time I used the wrong word, Mandé este mensaje de texto 10 veces y una vez utilicé la palabra incorrecta. but the other 9 times you can see. Pero las otras 10 veces usted puede ver. That makes sense.
Eso tiene sentido. That fits the context. Y eso calza con el contexto. And so we can correct that mistake. Entonces podemos corregir ese error. So that's why having thousands of manuscripts is so beneficial to understanding or coming to the conclusion that the New Testament on our laps is reliable. Entonces por eso es que podemos llegar con confianza a la conclusión de que este Nuevo Testamento que tenemos sobre nuestros regazos no tiene errores. Y podemos depender de él. The third line of thinking La tercera línea de pensamiento that lets you know that what you have on your lap is reliable are the other versions, ancient versions of the New Testament. La tercera línea que te permite saber que lo que tenés ahí es algo en lo que puedes depender son las otras copias antiguas del Nuevo Testamento. The New Testament was written in what language? El Nuevo Testamento se escribió ¿en qué idioma? Greek. Griego. So it's written in Greek. But there are also other ancient languages that were used in the 3rd century. Pero también se usaban otros idiomas antiguos en el tercer siglo. So the church, right, is empowered with the Holy Spirit. Entonces la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo. By 96 AD, the New Testament was finished being written. En el 96 después de Cristo se termina de escribir el Nuevo Testamento. And then all around the world they're doing evangelism. Y alrededor de todo el mundo en ese momento están haciendo evangelismo. Now, how are you going to disciple? Ahora, ¿cómo va a discipular usted? All those new believers in Syria Todos esos nuevos creyentes en Siria or down in Egypt o en Egipto or they speak another language there in the Middle East. o que hablaban algún otro idioma en el Medio Oriente. You have Aramaic, Hay arameo, Coptic, cóptico, and Syriac. copto y sirio. And so they wanted to disciple them, so they translated, right, from the Greek language into other languages. Y querían discipularlos. Entonces lo que tuvieron que hacer fue traducir el Nuevo Testamento del griego a estos otros idiomas. My memory serves me correctly. Si mi memoria no me falla, The earliest version outside of Greek is the Syriac. la versión Syrian language. más antigua después del griego es la versión en sirio. Maybe as early as the 3rd century. Y puede ser tan antigua como del tercer siglo, más o menos. So you have all of the church fathers' writings. Entonces usted tiene todos los escritos de los padres de la iglesia. You have this pile of manuscripts, Greek manuscripts. Usted tiene esta montaña de manuscritos griegos. And then you have these other translations. Y luego usted tiene estas otras traducciones. And so when you come to look at the New Testament, you can pull from all of that information and say, what we have is reliable. Entonces, cuando usted junta toda esa información, usted puede ver el Nuevo Testamento y decir, lo que tenemos acá es confiable. This is a huge subject. Y este es un tema enorme. But I want to just give you a few ideas that you can maybe follow up on your own. Pero yo quería nada más darles un par de ideas, unas cuantas ideas para que ustedes puedan continuar investigando por sí mismos. Now think about this. Ahora, piensen esto. Let's get practical here. Vamos a ponernos prácticos acá. What are you holding? ¿Qué es lo que usted está sosteniendo en este momento? You're holding the revelation of God. Usted está sosteniendo la revelación de Dios, Inspired inspirada and then written down. y luego escrita. You don't have to guess what God thinks. Usted no tiene que adivinar qué es lo que Dios piensa. You don't have to wonder how to get to heaven. Usted no tiene que preguntarse cómo llegar al cielo. You don't have to debate what, correct morality is. Usted no tiene que debatir sobre qué es la moralidad correcta. You don't have to be confused about sexuality. Usted no tiene que estar confundido acerca de la sexualidad. Our world, they are so confused right now. Nuestro mundo está tan confundido en este momento, But it's not a surprise pero no es una sorpresa, because they've taken the word of God, porque han tomado la palabra de Dios, they've thrown it over here, la tiraron por allá, said it's an old book. dicen que es un libro Who viejo, knows what it really means? nadie sabe lo que realmente Can you really significa, trust it? puede en realidad confiar en él. And here we stand Y aquí estamos nosotros with the revelation of God. con la revelación de Dios It's been given to you. que le ha sido dada a usted. You are a rare individual on planet Earth right now. Usted es un individuo raro en el planeta Tierra en este momento, Rare. muy raro. There are not many like you.
No hay muchos como usted. Actually, the Bible would even call you peculiar. En realidad la Biblia te llamaría peculiar, Because we believe this. porque nosotros creemos en esto. You know how to get to heaven. Usted sabe cómo llegar al cielo. Imagine if we had no Bible. Imagine si no tuviéramos Biblia And yet there was a hunger and a thirst and a quest for man to hear from God. y hubiese hambre y sed y una búsqueda del hombre tratando de escuchar de Dios. And this Sunday morning, Y este domingo en la mañana, before church starts, antes de que comience la iglesia, you heard that the roof opened up usted escucha que el techo se abre and this bright light shone down into the church here. y que brilló o cayó esta luz brillante sobre la It iglesia. was so bright, everybody was driven out of the building. Y era tan brillante que todo el mundo tuvo que salir del The whole edificio. neighborhood sees this bright light. Todo el barrio lo único que ve es esta luz tan intensa. Everybody around all the mountains here looking down into San Jose, they see this bright shining light. Todo el mundo alrededor de las montañas viendo sobre San José o Heredia esta luz brillante. So, Pastor Jose, Entonces, Pastor José, what's going on in your church? ¿qué es lo que pasa en su iglesia? I don't know. No sé. I can't go in there. The light's too bright. No puedo entrar, la luz es demasiado brillante. A huge crowd gathers around. Hay una gran multitud alrededor. And finally that light is gone. Y finalmente esa luz se va. And you come in, Y usted entra and there's a book y hay un libro with your language. con tu idioma. And God says, here's what I think. Y Dios te dice, esto es lo que yo pienso. You think we would want to know what it says in here? ¿Usted cree que nosotros querríamos saber qué es lo que dice aquí? Do you think you'd be able to keep people away? ¿Usted cree que usted tendría la capacidad de mantener a la gente alejada? They would want to take that from you. Ellos van a querer quitarle a usted eso. Because this is something amazing. Porque esto es algo increíble. This is miraculous. Esto es algo milagroso. This is out of this world. Es fuera de este mundo. And yet, isn't all of that true? Y sin Right embargo, no es todo eso cierto en este mismo momento. God used a very natural means to bring a supernatural message. Dios usó medios completamente naturales para traer un mensaje completamente sobrenatural. In some ways, it's even more amazing. Y en algunas maneras es todavía más increíble, Because you have different men porque usted tiene hombres diferentes, living at different times, viviendo en épocas diferentes, having different jobs. teniendo trabajos diferentes. Sometimes they're slaves, A veces eran esclavos, sometimes they're picking fruit, a veces estaban recolectando frutas, sometimes they were trained prophets, a veces eran profetas entrenados, sometimes they were kings, a veces eran reyes. and sometimes they were just people that were wandering around the wilderness. Y a veces eran solamente gente que estaba vagando por el desierto, In good times, en tiempos buenos in bad y times. en tiempos malos. And yet they all write a single message that agrees completely. Sin embargo, todos ellos escriben un único mensaje que concuerda completamente. You know, Usted sabe it's not easy to get everybody to agree on something. que no es fácil hacer que todo el mundo esté de acuerdo en algo. Little things. Algo pequeño. Hey, where do you want to go eat? Hey, ¿dónde quieren ir a comer? I don't know. Let's go eat wherever you want to. Ah, no sé, vamos a comer donde usted quiera. No, you pick. No, escoja usted. No. I don't care. Wherever you want to go is fine. No, lo que usted quiera, está bien. Okay, let's go get some tacos. Ok, vamos por tacos. Tacos? Ah, tacos. I don't want tacos. Yo no quiero tacos. Well, you said wherever. Pero usted dijo que donde Yeah, fuera. well, I mean, anywhere but tacos. Ok, bueno, donde sea menos tacos. Okay, let's go get some pizza. Ok, vamos por pizza. Pizza? Pizza. Okay, you choose what you want to go. Ok, usted escoja donde usted quiere ir. Okay, let's go get a hamburger. Ok, vamos por una hamburguesa. I don't really want a hamburger, but I guess let's go. Yo no quiero hamburguesa, pero está bien, vamos. We can't agree on where to go to eat. No podemos ni siquiera estar de acuerdo en dónde ir a comer. And here's this book Y aquí está este libro, talking about life hablando de la vida and death, y la muerte, heaven cielo and hell, y el infierno, righteousness, justicia, unrighteousness, injusticia, marriage, matrimonio, divorce, divorcio, murder, asesinato, raising kids, criar a los hijos, and it has one single message. y tiene un único mensaje. That's why I say the method God used to carry men along in writing this down Por eso es que yo les digo que el método que Dios usó para llevar a los hombres a escribir este libro and being accurate and in agreement y que sea veraz y que concuerde is more of a miracle than if
a hole opened up in heaven and God just dropped the book down. Es mucho más grande, o un milagro mucho más grande que si Dios abriera un hoyo en el techo y dejara caer un libro. Timothy, Timoteo, the time is coming tiempo viene when imposters are going to be all around. cuando los impostores van a estar a todo nuestro alrededor. Deceivers are going to be all around. Los engañadores van a estar por todo lado. But you have the Word of God. Pero usted tiene la palabra de You're Dios. a different kind of a guy. Usted es un hombre diferente. And I hope that you men and you women, that you're a different kind of people today. Y yo espero que usted hombre y usted mujer sean un tipo de persona diferente hoy. Not just different from the secular heathen out there, No diferentes al impío secular que está allá afuera, but I pray that you're different even from the liberal theologian pero yo espero que usted sea diferente incluso del teólogo liberal, who doesn't believe this is the Word of God. quien no cree que esta es la palabra de Dios. This does not contain some of the thoughts of God. Esto no contiene algunos de los pensamientos de Dios. This is God's thoughts, Estos son los pensamientos de Dios, His revelation. su revelación. And so He says, Entonces él dice, all Scripture has been given by inspiration of God. toda la escritura ha sido dada por inspiración de Dios. And look what it does there in verse 16. Y vea lo que dice en el versículo 16. It gives us doctrine, Nos da doctrina, teaching. enseñanza. It tells us what to think and believe. Nos dice qué pensar y qué creer. It reproves us. Nos redarguye. It will challenge our belief systems. Va a retar nuestro sistema de creencias. You've experienced that, haven't you? ¿Y usted ha experimentado eso o no? I think I have a right to be mad at them. Yo creo que yo tengo derecho a estar enojado con ellos. I think I have a right to be bitter towards them. Yo creo que yo tengo derecho a estar amargado contra ellos. I think I have a right to talk about them. Yo creo que yo tengo derecho a hablar contra ellos. And then you read the Bible, Y luego usted lee la Biblia and it challenges that thinking. y reta ese pensamiento. It corrects us. Nos corrige. When we're engaged in a wrong practice, it tells us what the right thing to do is. Cuando estamos involucrados en alguna práctica incorrecta, ella nos dice qué es lo correcto. And it doesn't just point out our faults, Y no solamente señala nuestras faltas, it also gives us instruction in righteousness. sino que también nos da instrucción en justicia. This is what you do. Esto es lo que usted hace. And then in verse 17, Y luego el versículo 17 it makes you complete. te hace completo, It makes you mature. te hace maduro, It brings a fullness to your life. trae plenitud a tu vida. And then lastly, Y por último, it equips you for every good work. te prepara para toda buena obra. You want to do a good work? ¿Usted quiere hacer una buena obra? You want to be used by the Lord? ¿Usted quiere ser usado por el Señor? Here you go. Aquí está. Here's your seminary. Aquí está su seminario. Here's your school. Aquí está su escuela. Just go right here. Solo vaya acá. And you feel like, well, I can't read very good. Y usted dice, bueno, yo no puedo leer muy bien. Listen, okay, that's all right. Está bien. You can put it on audio. I imagine there's audio Spanish versions, right? Usted puede ponerlo en audio. Hay Listen to versiones en audio en español. Entonces escúchela. The Word of God is available to you. La palabra de Dios está disponible para usted. So having this amazing book that it does all of these amazing things, Entonces tener este libro increíble que hace este montón de cosas increíbles, what should we do? ¿qué deberíamos hacer? Chapter 4, verse 1. Capítulo 4, versículo 1. Verses 1 and 2. Would you? 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paul gives a solemn charge. Pablo le da una orden solemne. Preach the word. Predique la palabra. What's that? ¿Qué es eso? Take the scripture Agarre la escritura that's been inspired, que ha sido inspirada, all of scripture, toda la escritura, and communicate it. y comuníquela. Get it into the ears of others. Métala en los oídos de los demás. This is what you must do. Esto es lo que usted tiene que hacer. And in verse 1, God is going to judge you. Y en el versículo 1, Dios te va a juzgar. He's going to judge everyone. Él va a juzgar a todos. But he especially is going to judge those to whom he has entrusted the word of God. Pero especialmente Él va a juzgar a aquellos a quienes Él ha confiado la palabra de Dios. Pastors Pastores are warned
están advertidos that they're going to be held in stricter judgment de que ellos van a tener un juicio más estricto and that they better handle correctly, as Jamie taught, the Word of God. y que más les vale manejar correctamente la palabra de Dios, como enseñó Jamie ahora. When Jesus was restoring Peter back into ministry, Cuando Jesús estaba restaurando a Pedro de vuelta al ministerio, after he had denied the Lord 3 times, después de que él había negado al Señor 3 veces, what does he tell him to do? ¿qué le dice que haga? He tells him to feed my sheep. Le dice, alimenta mis ovejas. That's what God wants us to do. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Paul, inspired of the Holy Spirit, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Timothy, le dice, Timoteo, all scripture is inspired, toda la escritura es inspirada and it will accomplish all of these great things. y va a lograr todas estas cosas increíbles. I charge you, Te encarezco, because you're going to stand before God. porque usted va a estar de pie delante de Dios. Teach the word, preach it. Enseña la palabra, predíquela. Don't do it every now and then. No lo haga de vez en cuando. Be ready in season and out of season. Tiene que estar listo en tiempo y fuera de tiempo. You should always be ready to deliver the word of the Lord. Usted siempre debería estar listo para entregar la palabra de Dios. In any situation and every situation, En cualquier situación, you should be able to handle the word of God. usted debería manejar la palabra de Dios. You should be familiar with it Usted debería estar familiarizado con ella and ready to deliver that word in that necessary season. y listo para entregar la palabra en esa época necesaria. Remember how Satan tried to drag the apostles away from the word of God in prayer? Recuerde cómo Satanás trató de hacer que los apóstoles se desviaran de la palabra de Dios en oración. There was a fight among the Hebrew widows and the Hellenistic widows. Había una disputa entre las viudas hebreas y las viudas griegas. And the Hellenistic widows felt like they were getting shortchanged on the amount of food that they were getting compared to the Hebrew widows. Y las viudas griegas sentían que les daban menos provisión cuando se comparaba con la provisión que recibían las viudas hebreas. And so they come to Peter. Entonces ellas vienen a Pedro Hey, you got to take care of this. This isn't fair. y le dice, hey, tiene que encargarse de esto no es justo. He says, I'm not going to do that. Y él dice, no, yo no voy a hacer eso. Go get 7 guys that you trust and think are godly. Agarren 7 hombres que ustedes confíen en ellos y que ustedes piensen que son piadosos And you put them over the daily distribution of food. y póngalos en la distribución de comida diaria. Because it is not good that we should leave the word of God in prayer to wait on tables. Porque no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios en oración para ir a servir las mesas. He knew that he had to be ready in season and out of season, and that was going to take a lot of time, and it was going to take a lot of work. Él sabía que él tenía que estar listo a tiempo y fuera de tiempo y eso iba a requerir mucho tiempo y mucho trabajo. I mean, I appreciated this exhortation that you need to work hard with the Word of God. Y yo realmente aprecié la exhortación que me dijo que tenía que trabajar duro en la palabra de Dios. It takes hours of your time. Toma horas de su tiempo. It doesn't take just a couple of minutes. No requiere solo un par de minutos. You've got to get into it. Usted tiene que meterse en ella. You need to understand. Tiene que entender. And so Peter says, no, I'm not going to be dragged off into this. Y Pedro dice, no, a mí no me van a arrastrar a eso. Now, I don't think that means that Peter felt like that was beneath him, that he was so important that there's no reason he should ever serve in a practical way. Ahora, yo no creo que eso signifique que Pedro sintiera que eso estaba por debajo de él, que él era tan importante que él nunca tenía por qué servir de una manera práctica. But he realized Pero él se dio cuenta that to properly administrate this conflict, it was going to take a ton of time. que para administrar este conflicto apropiadamente se iba a requerir de muchísimo tiempo. And so he wasn't going to take away that much time from the study of the Word of God and prayer. Así que él no iba a tomar tanto tiempo de su estudio de la palabra de Dios y de la oración. Now, for us in Calvary Chapel, Ahora, para nosotros en Capilla Calvario, we definitely believe that the Word of God is inspired, definitivamente creemos que la palabra de Dios es inspirada, that it's inerrant,
que es inerrante and that it accomplishes all of these great things when it is preached. y que logra este montón de cosas cuando se predica. And most of those who of Christians who believe in the inspired word of God, they wouldn't have a problem with anything we just said. Y sabe, la mayoría de cristianos que creen que la palabra de Dios es inspirada no tendrían ningún problema con nada de lo que acabamos de decir. They believe these same things. Ellos creen estas mismas cosas, They love the word of God. aman la palabra de They Dios, want the word of God to lead them and direct them. quieren que la palabra de Dios los guíe y los dirija. But one thing that we feel really convinced of within Calvary Chapel Pero sabe, una cosa de la que nosotros nos sentimos realmente convencidos en Capilla Calvario is that we need to preach the word of God in the manner in which it was delivered. es que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios de la misma manera en la que nos fue entregada. So that's why we like to go through books of the Bible. Por eso es que nos gusta ir a través de libros de la Biblia. I mean, it's just a simple, logical approach. Es simplemente un acercamiento a ella lógico y simple. This isn't fancy. No es nada lujoso. We got a letter. Tenemos una carta. We're going to read the beginning of it, Vamos a leer el principio de la and carta we're going to go to the end. y vamos a ir hasta el final. And we're going to take everything in between. Y vamos a agarrar y tomar todo lo que está en el medio. And I appreciate what Jose said. Yo agradezco lo que José dijo. That doesn't make us better. Eso no nos hace mejor. Because I teach through the Bible, and another pastor down the road who believes in the inspired word of God wants to teach topicals, that doesn't make me better than him. Porque yo enseñe la Biblia y un pastor que cree que la Biblia es inspirada enseñe temáticamente, eso no me hace a mí mejor que él. Praise the Lord that he is preparing a Bible study from the word of God and is delivering it to those people. Alabe a Dios porque Él está preparando un mensaje de la palabra de Dios y se lo está entregando a esa gente. We didn't write this book. Nosotros no escribimos este So libro. let's not get arrogant and proud like this is ours. Entonces no nos pongamos arrogantes y orgullosos como que esto es nuestro. But we do believe that the best way to communicate the word of God is to go through the whole thing. Pero sí creemos que la mejor manera de comunicar la palabra de Dios es ir a través de toda la Biblia. Because you see, when I'm going verse by verse through the Bible, Porque cuando vamos versículo a versículo a través de la Biblia, listeners are easily able to see where the point comes from that's being made. los oyentes tienen una mayor facilidad de entender de dónde viene el punto que estamos tratando de exponer. So the doctrine Entonces la doctrina and the application, y la aplicación, it's all hanging on a chapter and a verse. todo está ahí colgado de un capítulo y de un versículo. And so when you walk out the door, Entonces cuando usted sale por esa puerta, you can go back and you can read. usted puede regresar y leer, And as you come back to that chapter and that verse, y cuando usted regresa a ese capítulo a ese versículo, you're going to remember what's hanging on it. usted se va a acordar todo lo que está aferrado ahí. Now, others who want to just make a topical a biblical topical Ahora, message, aquellos que quieren hacer un mensaje bíblico y temático, they're hanging their information on sermon points. ellos están aferrando su información a puntos en un sermón. And I believe it can mature a body. I believe it can equip a body. Y yo creo que esto puede hacer madurar un cuerpo, creo que puede equipar a un cuerpo, It can comfort and correct. puede consolar y puede corregir, I just don't think it's the most effective way to do it. solo que yo no creo que sea la manera más efectiva de hacerlo. So that's why we have been taught and we exhort you to teach through the scriptures. Por eso es que a nosotros se nos ha enseñado y yo les exhorto a ustedes para que enseñen a través de la Escritura. Genesis to Revelation. Génesis, Apocalipsis. So I've taught through the Old Testament, well, actually 3 times now. Yo he enseñado a través del Antiguo Testamento 3 veces I'm on my 4th time through the New Testament. y estoy en mi 4ª vez a través del Nuevo Testamento. By far, Por mucho, the majority of my time has been spent in the New Testament. la mayoría de mi tiempo la he invertido en el Nuevo Testamento. I would imagine at least two-thirds of all my messages are from the New Testament. Yo creo que por lo menos 2/3 de todos mis mensajes son del Nuevo Testamento. Because the New Testament establishes salvation in Christ and how we are to live under the new covenant.
Porque el Nuevo Testamento establece la salvación en Cristo y cómo debemos vivir bajo el nuevo pacto. So please teach the Old Testament, Entonces, por favor, enseñe el Antiguo Testamento, but allow the majority of your time to be found in the New Testament. pero permita que la mayoría de su tiempo se invierta en el Nuevo Testamento. And if you're in the Old Testament, Y si usted está en el Antiguo Testamento, make sure you're getting back into the New Testament in that message to properly give them or to give them a proper understanding of how we live and think today. y si usted está en el Antiguo Testamento, asegúrese de regresar al Nuevo Testamento en ese mensaje para que usted pueda enseñarle a la congregación cómo nosotros vivimos y pensamos hoy en día. So preach the word. Que predique la palabra. And I would say to you, Yo quiero decirle a usted, as Calvary pastors como pastores de Calvary and teachers, y maestros, home fellowship leaders, Sunday school, youth, elders, women's ministry, líderes de grupos en casa, maestros de escuela dominical, ancianos, lo que sea, to teach through the Word of God. es que enseñen la palabra de Dios. Here, let me give you, before we move on, 7 reasons why you should teach expositionally. Antes de que continuemos, déjeme darle 7 razones por qué usted debería enseñar expositivamente. Number 1, it is inspired. Número 1, es inspirada. It is inspired. Number 2, it emphasizes God's words, not my own. Número 2, enfatiza las palabras de Dios y no las mías. So number 1, it is inspired. Number 2, emphasizes God's words, not my own. Número 1, es inspirada. Número 2, enfatiza las palabras de Dios y no las mías. Number 3, Número 3, it makes the body of Christ biblically literate. convierte o vuelve el cuerpo de Cristo literalmente bíblico o conocedores bíblicamente. Number 4, Número 4, it makes us aware of false teaching. nos hace sensibles a los falsos maestros. Nos alerta sobre los falsos maestros. Number 5, Número 5, causes the church to grow. hace que la iglesia crezca. Causes the church to grow. Hace que la iglesia crezca. Number 6, it equips the church. Número 6, equipa a la iglesia. Or you could say it makes the church ready to minister. Usted podría decir que prepara a la iglesia para el ministerio, para ministrar. Number 7, Y número 7, it powerfully addresses the issues of that local congregation. toca poderosamente los temas de la congregación local. If you want to get them, I'll go over them at the, you can come up afterwards and we can go over them, but Si let me usted, move on. si usted quiere completarlos o los quiere todos, puede venir a buscarme al final y yo se los doy. In verse 2, we see that we should preach, and as we preach, we should convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Ahora, en el versículo 2 vemos que tenemos que predicar y que tenemos que redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. When you preach the word, Cuando usted predica la palabra, you should seek to persuade those that are listening that what God's word says is true. usted debería buscar o tener como objetivo persuadir a aquellos que están escuchando que lo que la palabra dice, la palabra de Dios dice es verdad. This is true, and there is no other way. Esto es verdad y no existe ninguna otra manera. And I, as a pastor, should convince you that this is the way to think and live your life. Y yo como pastor debería convencerlo a usted que esta es la forma en la que usted tiene que pensar acerca de su vida y cómo tiene que vivir su vida. I'm not to put this stuff out for you to evaluate. Yo no tengo que poner ahí esto para usted para que lo evalúe. Well, you know, you really ought to try and live a pure life. Bueno, en realidad usted tiene que tratar de vivir una vida santa, pura. And if you can, do your best to be faithful to your spouse. Si usted puede, haga su mejor esfuerzo para serle fiel a su esposa. Not everybody can do that, but that's what God would want you to do. No todo el mundo puede hacerlo, pero eso es lo que Dios quiere que usted haga. So take it under consideration. Entonces considérelo. That's nonsense. Eso es locura.
We are to convince people of what is written in the Word of God is the way they must live. Nosotros tenemos que convencer a la gente que lo que está escrito en la palabra de Dios es la forma en la que ellos tienen que vivir. He says we are to rebuke. Dice que tenemos que redarguir, There is a time and place to charge people with wrong from the Word of God. perdón, más bien reprender. Hay un tiempo y un momento en el cual tenemos que confrontar a la gente con lo que está mal según la palabra de Dios. We should exhort or comfort. Tenemos que exhortar o consolar. Now that's much more enjoyable. Ahora, eso se disfruta muchísimo más. It's much more enjoyable to comfort people than it is to rebuke people. Es muchísimo más confortante tener que consolar a la gente que tener que reprender a la gente. And if you're like, well, I don't know, I kind of like to rebuke people. No, tal vez usted dice, no sé, a mí medio me gusta reprender a la gente. You need to pray a little more, okay? Entonces usted necesita orar un poco más, ¿está bien? And you need to listen to this next way in which we are to preach. Y usted necesita entonces escuchar esta forma en la que tenemos que predicar. We are to preach with long suffering. Tenemos que predicar con paciencia. The Greek word is macrothumia, La palabra griega es macrotumia. and it means a spirit that never grows irritated. Y eso quiere decir un espíritu que nunca se irrita. Never grows irritated. Nunca se irrita. So that means you're not angry in the pulpit. Entonces eso quiere decir que usted no se enoja en el púlpito. You're not beating the sheep. Usted no está maltratando al rebaño. You know, I found it interesting O sea, para mí es interesante that pastors can get upset because there's not enough people coming to the midweek study. que los pastores se pueden enojar porque no hay suficiente gente viniendo al estudio de entre semana. And so the congregation comes in on Wednesday night, Entonces, Thursday night, whatever. la iglesia viene el miércoles por la noche o el jueves, The pastor looks out, el pastor vuelve a ver starts to get irritated. y comienza a enojarse. Where are all the people? ¿Dónde está todo el mundo? And he gets up Se levanta and he starts to pound the pulpit. y comienza a golpear el púlpito. You need to be here on Wednesday night. Usted tiene que estar aquí el miércoles en la And the noche. church is, we are here. Y la iglesia le dice, aquí estamos. Get mad on Sunday. Enójese el domingo. It's not us. No somos nosotros. Why are you yelling at us? We came. ¿Por qué nos grita a nosotros? Nosotros vinimos. It's interesting, huh? Es interesante, ¿verdad? But we are to rebuke, Pero tenemos que reprender, but we don't get irritated. pero no enojarnos. And we are to give doctrine. It says with teaching. Y tenemos que dar doctrina, dice con enseñanza. I'm not into doctrine. Que a mí no me gusta la doctrina, Then don't teach. entonces no enseñe. Because teaching and doctrine is the same Greek word. Porque enseñar y doctrina es exactamente la misma palabra en griego. You got to give doctrine. Tiene que dar doctrina. Doctrine means instruction. Doctrina significa instrucción. So important. Tan importante. It says in verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Dice porque el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. The word is kanetho, itching ears. La palabra para comezón es caneto en griego. And it's the idea of somebody looking for interesting and juicy bits of information. Y la idea es aquella persona que está buscando pedacitos de información jugosos. And that's not my words. Y esas no son mis palabras. That's like from the foremost Greek dictionary is how it describes that word. Y esas no son mis palabras. Esa es la forma en que el diccionario griego más reciente describe esa palabra. A curiosity that looks for interesting and juicy bits of information. Una curiosidad que busca por pedacitos de información curiosa y jugosa. He says, that's what's going to happen, Timothy. That time is coming. Y Pablo dice, Timoteo, eso es lo que va a pasar, ese tiempo viene. And who satisfies that curiosity? ¿Y quién satisface esa curiosidad? He tells you. Él te dice, It's going to be these new teachers. They're going to find them. They're going to go out and lift them up. van a ser estos nuevos maestros, ellos van a venir, van a comenzar a hablar, van a levantar a la gente. Here's a reality. Y aquí hay una realidad. If the church would not listen to false prophets,
Si la iglesia no escucha a los maestros falsos, there would not be false prophets. no habría falsos maestros. They would stand in rooms with nobody in there. Estarían en habitaciones vacías. They would have websites that have 0 visits. Tendrían páginas web con 0 visitas. They would have messages that have no downloads. Tendrían mensajes que nadie descarga. But when the church, Pero cuando la iglesia, having those itching ears looking for juicy bits of information out of curiosity, teniendo orejas o comezón de oír y buscando información curiosa, they end up heaping up or lifting up for themselves those teachers that say those things. terminan levantando para sí mismos o animando a estos maestros que dicen ese tipo de cosas que quieren oír. So, stick to the Word of God. Así que aférrese a la palabra de Dios. Let's read verses 6 through 8, and then we're going to wrap it up here. Vamos a leer versículos 6 al 8 y vamos a terminar con esto. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Paul knows he's about to die. Pablo sabe que él está a punto de morir. And it's so clear as we read these words that he is expecting execution. Y es tan claro cuando leemos estas palabras que él está esperando ser ejecutado. His trials have not been going very well. Sus juicios no han estado saliendo muy bien. And he is in full expectation that when the sentence is handed down, it's going to mean his death. Y él tiene toda la expectativa de cuando se dé la sentencia, eso va a significar su muerte. Now, as a Roman citizen, Ahora, como ciudadano romano, he would not be crucified. él no va a ser crucificado, That was against the law. porque eso iba en contra de la ley. As a Roman citizen, Como ciudadano romano, it is most likely that if he got the death sentence, that his head would be removed, chopped off. lo más probable es que si él recibía sentencia de muerte, su cabeza iba a ser quitada, se le iban a cortar. And that's what he means when he says, I'm being poured out as a drink offering. Por eso es que él dice que voy a ser derramado como una ofrenda. A drink offering would be a vessel full of red wine. La ofrenda líquida era una vasija llena de vino rojo, It would be poured out upon an altar. de vino tinto, y la derramaban sobre un altar. This becomes a metaphor for his head coming off and his blood being spilled. Y esto se convierte en una metáfora para cuando a él le quitaran la cabeza y se derramara toda su sangre. The Bible doesn't state that he had his head chopped off. Ahora, la Biblia no establece que a él le hayan cortado la cabeza, But church history records that his head was chopped off. pero la historia de la iglesia dice que a él le cortaron la cabeza. And he said, I know I'm about to go. Y él dice, yo sé que estoy a punto de irme. Says, but, verse 7, I've done what I'm supposed to do. Pero en el versículo 7 hice lo que se suponía que hiciera. And isn't that what all of us want to be able to say? Verse 7, this should be the goal of all of our lives. Y no es eso lo que todos nosotros quisiéramos decir. Versículo 7, esa debería ser la meta de nuestra vida. When I know I'm about to die, Cuando yo sé que estoy a punto de morir, on my deathbed, en mi lecho de muerte, facing martyrdom, o enfrentando ser mártir, that we would be able to say, I'm ready to meet Jesus. que podamos decir, estoy listo para conocer a Jesús. I have fought the good fight. He peleado la buena batalla, I have finished the race. he acabado la carrera, I have kept the faith. he guardado la fe. I'm ready to stand before him. Estoy listo para estar delante de él. You know, church history records ¿Sabe? La historia de la iglesia registra that when the sentence came down for execution, que cuando la sentencia de ejecución llegó, that 2 Roman guards came, 2 guardias romanos llegaron, Parega and Parthemas. Parega y Partemas, And they came to Paul and they said, listen, y vinieron a Pablo y le dijeron, escuche, we got to execute you, tenemos que matarte, but we want to get saved. pero queremos ser salvos. We're talking about a conflict, right? Hablemos de conflictos, ¿verdad? So you want to get saved, but you want to cut my head off. Ok, entonces usted quiere ser salvo, pero usted me quiere cortar la cabeza. Sorry about that, Sí, perdón por eso, but that's our job. pero es nuestro trabajo. And it says that he prayed for them to receive Christ as their Savior.
Y dicen que Pablo oró por ellos para que recibieran a Cristo como Salvador. and that he commanded them that they should be baptized near his gravesite. Y luego él les mandó o les dijo que ellos tenían que ser bautizados cerca de su tumba. That's preaching with patience, don't you think? Eso es predicar con paciencia, ¿no cree? He wasn't irritated. Él no estaba enojado. Now, if there was ever a reason to be irritated, Ahora, si él tenía una razón para estar enojado, I think this would have been it. yo creo que esta era. But where did he get this from? Pero, ¿de dónde recibe él esto? Jesus was hanging on the cross, and what did he say? Jesús estaba colgando en la cruz y ¿qué dijo? Father, forgive them, for they know not what they do. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Stephen Esteban said a very similar thing in Acts chapter 7. dijo algo muy similar en Hechos capítulo 7. Now, we don't have it in Scripture, Ahora, no lo tenemos en la escritura, but the historical account says this is what took place with Paul also. pero los registros históricos cuentan que eso es lo que sucedió también con Pablo. Jesus had said in Luke 17:33, Jesús dijo en Lucas 17:33, whoever seeks to save his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it. todo el que busque salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida la salvará. Was that true for Paul? ¿Fue eso cierto para Pablo? He died. Él murió, He was executed. lo ejecutaron, His head was chopped off. le cortaron la cabeza. How was his life preserved? ¿Cómo se preservó su vida? In two ways. De dos maneras. As he lived as a living sacrifice, taking up his cross every day and dying. Viviendo como un sacrificio vivo todos los días, tomando su cruz y muriendo. He experienced a fullness and a quality of life that was unmatched Él experimentó plenitud y una calidad de vida que no tienen comparación, in his previous pursuits in religion. que no se comparan ni siquiera a sus búsquedas anteriores en religión. And although his head was chopped off Y aunque le cortaron la cabeza and he physically died, y murió físicamente, he was immediately in the presence of the Lord. él estaba inmediatamente en la presencia del Señor. Do you remember what Jesus did when Stephen was stoned and was dying? ¿Usted se acuerda lo que hizo Jesús cuando Esteban fue apedreado y estaba muriendo? What did Jesus do? ¿Qué hizo Jesús? He stood up. Se levantó. Can you imagine ¿Se lo puede imaginar? getting into heaven Llegar al cielo and seeing Jesus rising up to greet you? y ver a Jesús levantándose para saludarlo a usted. He didn't lose his life. Él no perdió su vida. He gained it. Él la ganó. He preserved it. Él la preservó. Those that compromise the faith lose life. Aquellos que comprometen o negocian con la fe pierden vida. Paul understood that he was in a good fight. Pablo entendía que él estaba en una buena pelea. What we are doing, Lo que estamos haciendo it's good. es bueno. Preaching the gospel is good. Predicar el evangelio es bueno. Discipling little wild children about Jesus is good. Discipular pequeños niños salvajes acerca de Jesús es bueno. Leading worship in congregations where nobody can sing, that's a good thing. Dirigir la alabanza en congregaciones donde nadie puede cantar, eso es algo bueno. It's good. Es bueno. This is what God said. Eso es lo que Dios dijo. He says, I finished the race. Él dijo, terminé la carrera. You guys ever heard how we got the word marathon? ¿Ustedes han escuchado o saben de dónde viene la palabra maratón? Marathon. Are people into running long distances in Costa Rica? A la gente le gusta correr maratones acá en Costa Rica. We have a lot of people in our church that like to run like 100-kilometer races. Tenemos un montón de gente en nuestra iglesia que les gusta correr competencias de 100 kilómetros. Go up into the mountains and run for 100 kilometers. Vaya a la montaña y corra por 100 kilómetros. I always tell them, if you need gas money, ask me. I'll give you some gas money. You don't have to run that far. Yo siempre les digo, si usted ocupa plata para la gasolina, pídamela, yo se la doy, no tiene por qué correr tanto. Oh no, it's fun. Ellos dicen, no es divertido. It doesn't look fun. No se ve divertido. You fall down when you get there, okay? Usted se cae cuando llega. Well, the word marathon La palabra maratón came about from a battle that was fought between the Athenians and the Persians in 490 BC. salió de una batalla que se peleó entre los atenienses y los persas en 490 a.C. And the battle was fought near a little village called Marathon. Y la batalla se llevó a cabo cerca de una villa que se llamaba Maratón. And the Greeks won this battle. Y los griegos ganaron esta batalla.
And one soldier was so excited to run back to Athens to give the news Y un soldado estaba tan emocionado de correr de regreso a Atenas para llevar la noticia, and the distance that he ran was just over 26 miles. y la distancia que corrió era un poquito por encima de las 26 millas, The 43 distance of kilómetros, a marathon. que es la distancia de una maratón. Now here's the crazy thing. Y esto es lo más loco. He ran with such passion and such unreserved effort Él corrió con tanta pasión y sin mucho esfuerzo, that he arrived in Athens, que él llegó a Atenas, presumably before the king, se presume que antes que el rey, gave the report, dio el reporte and died. y murió. And in honor of that soldier, Y en honor a este soldado, the races became known as the marathon. la carrera llegó a conocerse como la maratón. Paul says, Pablo dice, I have finished my race. yo he terminado mi carrera. When we finish our race, Cuando terminemos nuestra carrera, we should be falling across the finish line, deberíamos estar cayendo de frente a esa línea de meta, having laid everything out. habiendo dejado todo en el camino. You know, if you watch a marathon runner, Si usted ve a un corredor o a un maratonista, and you're never going to watch me do that, y usted nunca me va a ver a mí haciéndolo, but if you watch a marathon runner, pero si usted ve a un maratonista, you're never going to see them sprinting at the end of a race. usted nunca los va a ver a ellos acelerando al final de la carrera. If they are sprinting, Si ellos hacen un sprint, then they didn't run the race with all they had. quiere decir que no corrieron la carrera con todo lo que tenían. They are to run the race. Ellos deben correr la carrera They train over and over again to find out their endurance level, y entrenan una y otra vez para encontrar su nivel de resistencia, so they have just enough energy para tener la energía suficiente to run just a little bit faster para correr solo un poquito más rápido to cross the finish line. para cruzar la meta. And once they get to that point, Y una vez que llegan a ese punto, this is why we often see them collapsing. por eso es que muchas veces los vemos colapsar. Run your race. Corra su carrera. Don't protect yourself. No se proteja a usted mismo. Lay it all out on the line. Entréguelo todo en la meta. It's a good race Es una buena carrera and it's a good fight. y es una buena pelea. Amen? Amén. Father, we thank you Padre, te damos gracias for the example of the way your son ran the race, por el ejemplo de cómo tu hijo corrió la carrera. the way Stephen, La manera en que Esteban, Peter, Pedro and Paul. y Pablo. Lord, we have many good examples around us, even in our own churches, Señor, tenemos muchísimos buenos ejemplos de esto, incluso en nuestras propias iglesias. but others need to see our example. Pero otros tienen que ver nuestro ejemplo. May we learn to give our lives away, Señor, que aprendamos a entregar nuestras vidas, not trying to save it, no tratar de salvarla, but to maximum effort sino poner el máximo esfuerzo in preaching the word en predicar la palabra, and loving the body of Christ. en amar al cuerpo de Cristo. Give us endurance. Danos resistencia, Give us strength. danos fuerza. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. The Lord bless you guys. Que el Señor los bendiga. I pray that you will go in the strength of the Lord Yo oro para que ustedes vayan en las fuerzas del Señor and that you will bear much fruit for our King. y que lleven mucho fruto para nuestro Rey. I pray that you'll enter into a season of great fruitfulness. Y yo oro para que ustedes entren en una temporada de mucho fruto. That those messages that you've been preaching, Que esos mensajes que ustedes han estado predicando that they would go forth with more power. salgan todavía con más poder. That they would crack open those hard hearts. Que abran, que revienten esos corazones duros. And those evangelistic efforts Y esos esfuerzos evangelísticos will come to the ears of broken people, que lleguen a los oídos de personas quebrantadas. falling under conviction. Que caigan bajo la convicción. And may the Lord just open up the doors for many churches to be planted in Costa Y Rica. que el Señor abra puertas para plantar muchísimas iglesias en Costa Rica. Amen. Amén.